Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Blank de Serios 2 de 3. No tengo amigos basados en el libro. Depende de ti entonces. No me culpes si tienes el corazón roto. ¿Por qué debería preocuparme? ¿Vendrás a hacer las paces conmigo si desaparezco? Esta niña tenía tanta confianza en sí misma. Noen se quedó conmigo en el mercado hasta las 9 p.m. A menudo me preguntaba si a las personas que le esperaban en casa les preocupaba que saliera tan tarde. Cuando tenía esa edad, mi abuela ni siquiera me dejaba ir sola a casa. Un conductor me dejaba y recogía todos los días. ¿Por qué vuelves tan tarde a casa? ¿No es estricta tu abuela? Pregunté mientras caminábamos hacia la casa de la alegre niña. Noeng me miró un poco cuando escuchó eso. ¿Te dije que mi abuela es estricta? No lo hiciste exactamente, pero por nuestras conversaciones y por tus marcas de látigo, creo que tu abuela debe ser muy protectora contigo. Es inconsciente que tu abuela sea protectora y estricta, pero te deje volver a casa tan tarde. Es demasiado extraño. Eres muy observadora. Veo que estás bastante interesada en mis asuntos. Esa sonrisa astuta me hizo mirar hacia otro lado con cansancio. Ella siempre estaba jugando. No me importa. Caray, no te enojes tan fácilmente, te lo diré. Le dije a mi abuela que voy a la escuela de tutorías todas las noches. Cuanto más estudio, más feliz está mi abuela. Tiene miedo de que no tenga un futuro. Es normal que los adultos piensen de esa manera. Aún así, tu familia parece rica. ¿No tienes conductor? Lo tengo por la mañana. Mi abuela me lleva. ¿Eh? Cuando estaba en segundo año, mi clase terminaba muy tarde, por lo que mi abuela no podía ir a recogerme. Desde entonces, después de la escuela, ha sido mi tiempo libre y es genial porque me permito conocerte. Pero no vas a la escuela de tutoría o le estás mintiendo a tu abuela. Noé se rió secamente. Había un atisbo de culpa en su voz. Entonces yo también dejé escapar una sonrisa. Más o menos quiero tiempo para respirar. He estado estudiando mucho desde el segundo año. Obtengo buenas calificaciones en mis exámenes. Lo que es importante para una chica de mi edad es divertirse, tener una vida social, tener amigos y tener tiempo para relajarse. ¿No tienes amigos? Asentí, entendiendo el silencio que venía después de eso. ¿Cómo podía haber alguien que vive una vida tan parecida a la mía? ¿Por qué no tienes amigos? Mi abuela no me deja salir con nadie. Decía que los amigos me llevarían por el camino equivocado. Esa voz temblorosa de quien siempre está alegre hizo que mi corazón se ablandara. Pero Nguyen levantó la vista y me miró a los ojos, así que tuve que fingir que no sentía nada. Tengo amigos, pero son más bien compañeros de estudio. No tengo un mejor amigo. Nadie quiere ser mi amigo. ¿Por qué? ¿Eres una mala persona? Todo el mundo tiene miedo de mi abuela. Ella fue a la escuela e hizo un escándalo cuando mis notas bajaron. Culpó a todos mis amigos y a todos los que me rodeaban por llevarme por el camino equivocado. Todo es una cuestión de causa y efecto. ¿Qué hace que tu abuela tenga esa creencia? Tiene miedo de que yo sea como mi madre. Mi abuela decía que mi madre tenía una mala amiga.